El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Es la medianoche. Se inicia el primer programa Columbia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Con su permiso, los muy pero muy buenos días. Aquí listos efectivamente con el primer programa Columbia en este nuevo día. Juzgue usted. Tenemos mucho gusto en saludarles y agradecerles de antemano el favor de su preferencia, don Sergio Ramírez, responsable del control Columbia, sala de grabación y sus efectos, Andrés Francisco Chávez. Aquí en el locutorio principal de Columbia. Les saludamos Gabriela Jiménez. Carlos Jiménez, formamos parte de Juzgue usted. Qué dicha, ya estamos estrenando un nuevo día, martes 1 de julio 2014, y hay restricción vehicular a pesar de que estamos en las vacaciones de medio periodo para la población estudiantil. Es para los vehículos cuya placa finaliza con el número 3 o con el número 4. Les recordamos que la restricción inicia a las 6 en punto de la mañana, finalizando hasta las 7 de la noche. También queremos recordarle que la multa por infringir esta medida es de 21,000 colones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Felicidades a donde se encuentren en este primer día del mes de julio, martes. Estamos en la mitad del año, en medio de esta gran felicidad que nos depara la selección nacional. Aún vivimos esta resaca del fútbol. ¿Será que somos el país más feliz del planeta? Y por supuesto con la gran Cele, estos muchachos orgullo, y en el centro de atención en Brasil 2014. Nunca imaginamos llegar a donde estamos, en cuartos de final. Ya no es un sueño. ¿Y este sábado qué va a ocurrir? ¿Seguiremos disfrutando con la alegría y desbordamiento que nos depara la Cele? Estamos muy orgullosos, todos unidos. Hacía muchos años en que se despertó el verdadero nacionalismo tico, todos con los colores patrios. Siempre habíamos admirado el fervor y nacionalismo de los mexicanos. Ahora los superamos. Somos ticos de raza y corazón. Vamos a escuchar en la primera parte a esta Cele, revelación del Mundial Brasil 2014, a estos héroes que todo lo han dejado en la cancha. Estamos en un momento muy importante en nuestras vidas. Atrás quedan los problemas sociales y económicos. Todos somos iguales con la Cele y esa pasión que sentimos hoy. De cada uno de nosotros, este domingo fue de nervios, de esa espera, porque vamos a recordar cuando la WM más grande de Costa Rica, Mario McGregor, se aprestaba para cantar el penal que iba a ejecutar Michael Umaña. Costa Rica unida, Costa Rica vivía momentos de alta tensión, alto voltaje, como lo vivió Mario McGregor cantando ese gol. ¡Los de Costa Rica ni para allá! ¡Muchachos!
Y ahora vamos a escuchar al héroe Keylor Navas, el mejor jugador declarado por la FIFA del partido Costa Rica-Grecia. Este joven deportista, hoy cotizado por los grandes clubes mundiales, con su humildad que le caracteriza, como buen hijo de Pérez Celedón, así se expresó. Ganado el cariño de la gente, se refleja en los estadios, yo creo que todos son súper agradecidos y bueno, hay que aprovechar todas estas cosas. Tú vas a olvidar Recife un día porque aquí 2 veces tú has ganado y has hecho historia en Recife. Yo creo que Recife es una ciudad que siempre va a estar en nuestro corazón, en nuestra historia. Estamos muy agradecidos con Dios porque de aquí nos llevamos muy lindos recuerdos y hay que disfrutarlo muchísimo. Keylor, en medio de esa alegría que todos tenemos, no sé si ya sabías, estás imponiendo un récord de imbatibilidad para un portero de CONCACAF en Copa del Mundo. Nunca un guardameta había llegado tan alto en minutos sin recibir gol de CONCACAF en un mundial de fútbol. Bueno, feliz, yo creo que todos gracias a los compañeros que se esfuerzan muchísimo en el partido, entonces yo creo que esto es algo bueno, algo de que un tico va a estar ahí y esperemos que dure bastante. En los momentos de los penales, ¿cómo evaluaste a cada uno de los rivales? ¿Los esperaste? ¿Te jugaste uno de los lados? ¿Cómo fue ese momento? Tranquilo, yo creo que en esos momentos hay que tomar decisiones muy rápidas, hay que estar uno lo más concentrado posible para intentar tomar la correcta. Por dicha en un penal lo pude parar, pude leer bien el penal y los compañeros estuvieron impecables metiendo todos los penales y yo creo que eso es algo que nos da mucha confianza. Con esta serenidad que te caracteriza, ¿qué le decís al país? Que está paralizado, está hecho una locura en este momento. Que disfruten sanamente, que yo creo que esto es un momento histórico para todo el país, que nosotros vamos a seguir con humildad, trabajando fuerte y queremos llegar lo más lejos posible. ¿Sin techo la selección? Estamos tranquilos, como lo dije anteriormente, vamos a ir paso a paso intentando luchar cada partido a muerte para ver hasta dónde podemos llegar. Y siempre sobre el mismo tema, este es el informe que dio el director general de la Fuerza Pública, el comisario Juan José Andrade, acerca de los resultados finales del operativo realizado con motivo de estas celebraciones, dado obviamente el triunfo de la selección nacional del pasado domingo. Una labor operativa prácticamente 20 horas de trabajo que finalmente suma una gran presencia policial. Se atendieron un total de 486 llamadas en temas de violencia intrafamiliar, más de 600 llamadas al 911 por temas de agresión y desorden público. Finalmente tenemos 31 personas aprehendidas, más que todo relacionados a temas de desorden público y de riña. De estas 9 fueron pasadas a Fiscalía de Flagrancia, se decomisaron 2 armas de fuego, una arma blanca y pequeñas cantidades de droga en las diferentes actividades en donde la Fuerza Pública tuvo presencia. Una llamada, me parece que cabe en el contexto, una llamada a la prudencia, al respeto. Nos quedan todavía el encuentro del próximo sábado y creo que debemos de llamar a la mesura de las personas y sobre todo a insistir en que tengan capacidad para controlar las emociones, cuidarse, porque mientras unos andan celebrando, otros andan buscando cómo se aprovechan del descuido de las personas para robar celulares, billeteras, bolsos y demás pertenencias. Bueno, el comisario Juan José Andrade de la Fuerza Pública informando sobre esta situación que ya se está haciendo costumbre en las celebraciones de la selección nacional, cuando estos machistas la arremeten contra sus parejas bajo los efectos del alcohol y la droga. El 911 reportó, como ustedes lo escucharon, varios casos de agresión a las mujeres por parte de compañeros salvajes, machistas, como quieran denominarles. Bueno, volvamos a la realidad nacional. Hoy vamos a presentarles una entrevista con el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, el ministro del Área Social, Carlos Alvarado,
El IMAS nació hace 40 años para acabar con la pobreza en el país, pero hoy todo lo contrario. Aumenta la pobreza extrema. ¿Qué está haciendo el IMAS para frenar la miseria que cunde en miles de familias, aquellas que luchan todos los días por la supervivencia? Hay otros temas que analizamos con el jerarca del IMAS, por ejemplo, sobre la deserción estudiantil, del programa Avancemos, de las redes de cuidado infantil y de personas adultas mayores. ¿Qué piensa este funcionario de la situación socioeconómica por la que está atravesando el país? Estos y otros temas los conversaremos con Carlos Alvarado, presidente ejecutivo del IMAS. Bueno, hoy no les vamos a dar avisos sobre suspensiones en los servicios eléctricos por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Pero hemos recibido un comunicado oficial sobre el nuevo gerente que tiene la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. El Consejo de Administración de la compañía acordó el pasado fin de semana, el viernes, el nombramiento del máster Víctor Solís Rodríguez. Víctor Solís Rodríguez como el nuevo gerente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Don Víctor Solís posee una maestría en Administración de Negocios con énfasis en banca y finanzas de FUDEPOS y otra en Gerencia de Proyectos de Desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Además, ha desempeñado diversos cargos dentro del Grupo ICE desde 1983 y es funcionario de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz desde el 91. Es el momento de ir a nuestra primera pausa comercial e iniciamos con nuestro tema de fondo en esta audición de hoy, martes 1 de julio, estrenando mes con optimismo, con fe, para salir adelante con nuestras obligaciones y responsabilidades que nos asisten. Y vamos a conocer también cuál es el programa, cuáles son los partidos a celebrarse hoy, Brasil 2014. A partir de las 10 de la mañana, Argentina-Suiza. A las 2 de la tarde, Bélgica, Estados Unidos. Estos son los dos últimos partidos de octavos de final. Les recordamos que vuelve nuevamente el Mundial hasta el día viernes con los dos primeros partidos de la fecha. Y el sábado, a partir de las 2 de la tarde, Costa Rica, Holanda. A ver, con esa naranja mecánica, si por lo menos la vamos a exprimir. Costa Rica, Holanda, en este sueño, en esta meta sin parar por el Mundial Brasil 2014. Azul y rojo de nuestra selección. En Brasil está la bola. Juzgue usted, una producción que se origina en la sede del Grupo Columbia, ubicada en el distrito Zapote, ciudad capital de San José de Costa Rica, con sus emisoras afiliadas y hermanas. 99.5 FM, 92.7 FM, Columbia Estéreo, 95.5 Jazz, 92.3 en internet digital Rock a la 2, a la máxima potencia. Y la mundialista cadena de emisoras Columbia. Viví el Mundial con nuestra camiseta puesta. Adquirí tu plan Colby pospago de 16,000 colones o más con cualquiera de nuestros teléfonos y te regalamos la camiseta oficial de la Sele para que grites los goles como se debe. La Sele somos todos. Usemos la misma camiseta. Colby, patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol. Ve reglamento en colby.cr. Promoción válida hasta agotar existencias. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Tranquilo, para el amor no hay edad. 8 años.
Uy, con esa ropita se vale todo, ¿o no? 10 años. Cuando ella también quiere, no hay bronca. 16 años. Cerca de 500 adolescentes madres tienen menos de 15 años. Si un adulto te presiona o trata de convencerte de tener relaciones sexuales, denúncialo al 911 o llama al 800-226-2626. Patronato Nacional de la Infancia. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Gánese un radio portátil y escuche el Mundial por Colombia. Ingrese a nuestro perfil de Facebook Deportivas Colombia y dale me gusta. Ahí busca las publicaciones y le das compartir en tu muro. Rifaremos uno por día hasta el cierre del Mundial. Llevamos más de 65 años en la vida de los costarricenses. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Hacemos radio útil. Colombia. Somos de Costa Rica. Con mucho gusto. Juzgue usted. Queremos invitarle también para que participe de la presente audición ubicándonos a través de nuestra cuenta en el canal de YouTube con el nombre Juzgue Usted. También estamos en Facebook. Juzgue Usted Colombia está a su disposición y ahí queremos saludar, por cierto, a Milton Fernández, quien dice que nos escucha en Liberia, Guanacaste, así que el saludo para él. Y los panameños estrenan hoy un nuevo gobierno presidido por Juan Carlos Varela. Casualmente ayer, en la hora de la tarde, viajó el presidente Luis Guillermo Solís para participar y representar a Costa Rica en los actos de ascensión de la nueva administración de los panameños. Juan Carlos Varela sustituye al empresario y exmandatario ya en Panamá, Ricardo Martinelli. Esta ceremonia esta mañana en Ciudad de Panamá. Bueno, vamos de inmediato a escuchar al presidente ejecutivo de Limas, ministro del Área Social, Carlos Alvarado, sobre importantes temas que, a no dudarlo, para ustedes les va a ser de gran interés por el contenido de esta entrevista que así se origina. También contamos con la participación del colega periodista, productor también de Radio Actual, Charlemos, Carlos Luis Fernández Cerdas, que participó durante esta entrevista. Así empieza. Con el ministro rector del área social de la presente administración, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, licenciado Carlos Alvarado. Don Carlos, ¿cuál es su diagnóstico de esta institución que nació justamente para solucionar la pobreza y a las familias, todos los principios de esta institución?
Bueno, primero agradecer la oportunidad en este espacio. Una primera cosa que yo me topo, para empezar siempre por lo positivo, creo, es una institución que tiene mucha mística, que tiene un personal lleno de deseos de trabajar por Costa Rica. Una cosa que yo he visto en el IMAS es que en el IMAS tenemos la ventaja de trabajar día a día y levantarnos por el propósito noble de combatir la pobreza. Entonces eso yo creo que es una ventaja que tenemos frente a otras instituciones, por ese sentido tan grande de propósito que tenemos, de solidaridad, y es algo que he encontrado y que me ha agradado muchísimo en la institución. Entonces es algo muy positivo que yo he encontrado. No obstante, sí creo que el IMAS ya tiene 4 décadas, un poco más de existir, y no ha cumplido aún con su propósito de creación, que era erradicar la pobreza extrema. Ese fue el propósito con que fue creado. El IMAS, cuando fue creado, no fue creado de una forma... Fue creado de una forma temporal, de hecho, porque la idea era que se creara, que acabara con la pobreza extrema, y una vez así, enfocarse en otras cosas, y eso no se ha logrado en los 40 años. Existe la pobreza y pobreza extrema. En pobreza extrema tenemos un número aproximado a los 400,000, ¿verdad?, costarricenses. ¿No cree usted que de la pobreza se pase a la pobreza extrema, y cómo hacer ese freno? Bueno, en pobreza extrema, los datos del INEC lo que estima son unas 340,000 personas en pobreza extrema, aproximadamente 88,500 hogares. Eso con información del INEC. Yo le puedo decir que nosotros tenemos registradas de los últimos 3 años alrededor de 55,000 familias registradas por el IMAS que viven en lo que llamamos nosotros Grupo 1, que es el grupo de mayor necesidad. En efecto, el Estado de la Nación ha demostrado que si bien Costa Rica se mantiene con 20% de pobreza durante los últimos 20 años, ha sido el 40% de la población la que ha fluctuado, ha entrado y ha salido de la pobreza. Entonces tenemos un núcleo de pobreza extrema duro, 6%, 20% en pobreza, pero esa pobreza es dinámica. Hay familias que coyunturalmente salen de la pobreza, a vulnerabilidad que se llama, probablemente porque se mejora su empleo, consiguen alguna ayuda, etcétera, pero así como unas salen, otras caen. ¿Por qué? Porque pierden el empleo, porque alguna de sus situaciones económicas o sociales se deprimen. Entonces, la pobreza en Costa Rica está siendo un fenómeno dinámico. Entonces, tenemos que atacarla en diferentes frentes. No obstante, hay que ser enfáticos en una cosa y un compromiso que ha sido el compromiso de don Luis Guillermo Solís con la ciudadanía, el presidente, y que a mí me toca ejecutar, que es erradicar la pobreza extrema. Entonces, de ese cúmulo de necesidades que hay y de personas que necesitan, nosotros, por un principio ético y un principio que fue lo que prometimos, nos vamos a enfocar prioritariamente en pobreza extrema, es decir, ayudar a las personas que más necesitan. No significa que no vayamos a trabajar como lo hemos venido haciendo con otras poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad, se va a atender también. Don Carlos, ¿cómo combatir y erradicar la miseria con un modelo económico como el que tenemos de corte neoliberal que día con día está provocando una brecha social? Hay cada día más pobres y más ricos. Bueno, yo creo que es un tema importante el que usted toca. Ahora, sabiendo que es don Luis Guillermo quien está en la presidencia y su equipo, yo diría que ese modelo neoliberal está teniendo una ruptura. Puede que muchas de las bases estén allí en la parte económica, pero quienes están hoy en el manejo de la política económica son otras personas y es otra visión. Y eso es una cosa que tiene que estar clara de principio. Entonces, en la parte económica ya hay un equipo distinto que está ahí en el gobierno. Pero no solo hay eso, porque eso es parte de la ecuación. La economía, tanto la economía como el empleo, inflación, empleo y crecimiento económico son variables fundamentales en el tema de pobreza. Don Carlos, ¿cómo encuentra esta institución en materia presupuestaria, en cuanto a la operacionalidad? ¿Hay exceso de personal en la planilla? No, exceso de personal no hay en la planilla, más bien si uno quisiera cubrir todas las necesidades que hay, pues uno entiende que desearía a veces tener más recurso humano para
para poder cubrir más, atender mejor a la gente. Pero bueno, entendemos que hay también una situación fiscal que impide la expansión del personal en el sector público. Entonces, con lo que tenemos podemos sacar la tarea. Lo que hay que hacer es focalizar mucho, es enfocarnos, hay que tomar decisiones sobre qué vamos a hacer y también sobre qué no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque una institución, si lo hace todo, no termina haciendo nada. Eso es, si empezamos a tratar de cubrir todas las necesidades en todos los campos, en todos los distritos, pues terminamos repartiendo nada más puchitos, con el perdón de la expresión, terminamos en un pichuleísmo institucional que no tiene un impacto de escala, que no mueve la aguja. Entonces nosotros tenemos que focalizar muchísimo más, y esa es una prioridad en la que estamos ya trabajando. Yo creo que usando la analogía de la finca, nosotros vamos desde este punto de vista a reorientar cómo se maneja esta finca. Vamos a reorientar cómo se maneja esta finca. Volviendo a la pregunta de Carlos Jiménez, empleadores que muchas veces vienen del sector financiero, que son muchas veces neoliberales, ¿podemos prescindir de esos empleadores tomando en cuenta de que ese gobierno tiene la línea más que todo popular? No, pues no, yo creo que no hay que prescindir de nadie, más bien hay que trabajar en conjunto, y yo no lo vería tanto en una dicotomía de unos neoliberales y otros no. Yo creo que hay un sector privado responsable que entiende que no solo se trata de generar riqueza, sino que hay un entorno en el cual se genera, y que si ese entorno se deprime, va a afectar sus intereses, desde un punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de crecimiento económico, y eso es lo que han entendido, lo que viven gente, por ejemplo, en países como Guatemala o el mismo Venezuela, donde cuando la situación social se vuelve inmanejable, pues más bien va en detrimento de todos los sectores. Entonces más bien hay que verlo como Costa Rica lo ha hecho históricamente, como una alianza entre sectores, y eso sí es un tema de rescatar que son de los mejores valores que tiene el país. Entonces nosotros contamos ¿con qué? Con que el sector dinámico de la economía se encadene con nuestros, y en este caso hablo mucho en función de la población de Limas, con nuestras personas, que muchas en pobreza lo que están es en desempleo. ¿Cómo encadenarlo ahí? Tenemos que trabajar mucho en áreas como la construcción. ¿Por qué? Porque activando la infraestructura, la construcción, estamos reclutando mucha gente que no tiene una escolaridad alta, pero puede involucrarse a trabajar en eso. Así no solo hay crecimiento económico, sino reducción de la pobreza. Otra área clave es la agricultura. La agricultura, si reactivamos la agricultura, que ha estado deprimida durante los últimos 20 años en el país, volvemos a lo mismo. Contratamos a mucha de esta mano de obra, activamos un sector clave en el país, un país como Costa Rica, un país con este maravilloso clima y estas maravillosas posibilidades, y entonces así tenemos que generar sinergias, pero no hay que entenderlo como un proceso de eliminación, más bien un proceso de encadenamiento y alianza. ¿Cuál es su filosofía para erradicar la pobreza en Costa Rica? Porque hay muchos segmentos, casualmente, que han convertido la pobreza, la miseria, en un modus vivendi. Enseñarle a pescar. ¿Usted cambiaría esos paradigmas, esa tradicionalidad de ese esquema actual? Le voy a decir cuáles son los principios con los que nosotros estamos pensando actuar, que son básicamente 3 en lo fundamental. Uno que tiene que ver con focalización. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en pobreza extrema, que no está siendo atendida o como debe. Entonces hay que focalizarnos en quienes más necesitan. Tenemos que trabajar en escala. Escala, ¿por qué? Como les decía antes, no podemos hacer pequeños proyectitos aquí y allá que no están cambiando la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos 20 años de estar con la pobreza estancada. Entonces significa que no estamos haciendo acciones, pero no estamos golpeando o afectando la pobreza, la estamos conservando. Entonces hay que trabajar en escala. Entonces llevamos foco y escala. Y el tercer principio se llama armonización. ¿Por qué? Porque en el sector social tenemos 22 instituciones ejecutando aproximadamente 26 programas distintos. Entonces, estamos con un músculo muy fuerte económico que se llama IMA, se llama FODESAF, se llama régimen no contributivo, etcétera. Un músculo económico muy sólido, pero trabajando desarticuladamente, cada quien con sus beneficiarios, cada quien con sus objetivos, no de una manera articulada. Entonces, además del foco,
además de la escala para impactar, necesitamos la armonización. Es poner a todo este aparato a trabajar de forma conjunta, de forma articulada, trabajando bajo un único registro de beneficiarios. Esos son el tipo de filosofías. Ahora, en efecto, hay una parte que es asistencialista, y eso no lo vamos a descartar. Hay gente que, por más que uno diga queremos personas que uno quisiera pues capacitar y generar empleos, encadenamientos, tienen una realidad inmediata que se llama hambre y que se llama, no, tengo que resolver el día a día. La pobreza extrema, estamos hablando que son ingresos de menos de, o aproximadamente de $1 al día. Entonces yo le pediría a los costarricenses que piensen también cómo alguien se procura un día de supervivencia con esa cantidad de ingreso. Entonces hay que atender algo muy inmediato que tiene que ver el ingreso, que es el asistencialismo. Claro, pero una vez que la persona, y esa es la parte clave, y eso es donde entran los procesos de catalización en esto, una vez que una persona está en el sistema, la tenemos registrada, sabemos cuáles son sus necesidades, es donde tiene que entrar una atención más integral. Es decir, sacar a alguien de la pobreza extrema no es simplemente dar una transferencia económica para que suba la línea de pobreza, tiene que ver con un proceso que, teniendo satisfechas las necesidades más básicas, lo encadene a que haya procesos de capacitación o de educación, porque a la larga lo que va a terminar de resolver este tipo de problemas es que las familias, o los núcleos familiares o las cabezas de la familia se articulen con la economía en muchos casos. ¿Eso qué significa? Que lleguen a tener un empleo, o que tengan empleabilidad, o que tengan un emprendimiento, es decir, una señora que le podamos proveer a través de otros programas que también da Limas y el Estado costarricense, por ejemplo, de ideas productivas. Es decir, ella sabe que ella cose bien, podemos ayudarle con, en un ejemplo muy llano, pero entonces poder darle una máquina de coser, que ella pueda coser o generar sus propias piezas, venderlas, otras, y hay casos, por ejemplo, de mujeres que han hecho emprendimientos en joyería, bisutería, en carteras, por ejemplo, gente que ha hecho proyectos para sus empresas de cosas sencillas, por ejemplo, cosas que uno diría sencillas, pero son fundamentales, empresas para generar helados, por ejemplo, y es gente que tenemos experiencias registradas de gente que empieza como grupo 1, pobreza extrema, y que en un proceso de capacitación, de formación, pueden llegar a tener su propia empresita, y así salir adelante, y ya ahí en eso dejan de ser, comillas, clientes de Limas, y pasan a ser ciudadanos activos en la sociedad. Yo no sé si Carlos Alvarado se está enfocando únicamente en ese 6% de la pobreza extrema, pero se estaría descuidando el otro gran núcleo de ese 20% que es la pobreza. Y se lo repito e insisto, hay un riesgo de que esa pobreza pase a pobreza extrema. ¿Cuáles son los frenos? Insisto, ¿cuáles son los frenos que usted tiene idealizado en esa estrategia de contención? Bueno, usted lo plantea bien. Si yo logro erradicar la pobreza extrema, pero sube la pobreza total, en términos ya no habríamos cumplido la meta a cabalidad, digamos. La idea es erradicar la pobreza extrema a la vez que la pobreza como tal o se mantiene mínimamente o se logra disminuir. Entonces, en efecto, hay que hacer la estrategia de una manera más integral, de contención también. Hay programas como los programas Avancemos, como los programas de red de cuido y otro tipo de programas de la red social del país que no solo están enfocados en pobreza extrema, sino que están enfocados también en lo que llaman la vulnerabilidad, en procurar que la gente no caiga, o que están en las familias que están en riesgo, que no caigan en pobreza. Eso hay que atenderlo también. No podemos hacer una estrategia tan focalizada al punto que descuidemos esas otras familias. Pero es que hoy hemos estado en el otro extremo. Hoy estamos en el extremo que no estamos atendiendo suficientemente a las familias en mayor necesidad. Tenemos que balancear esa ecuación. Porque, por ejemplo, programas como Avancemos, como la red de cuido, están teniendo una amplia cobertura, pero no están llegándole necesariamente a la población que más necesita. ¿Por qué? ¿Por la burocracia del aparato estatal? Yo creo que puede haber varias razones en eso y habría que entrar a conocerlas. A mí lo que me toca no solo es diagnosticar, sino mejorar la situación, y en eso estamos enfocados. Yo pensaría que puede ser por dos factores principales. Uno, la gente en pobreza extrema se le hace más difícil accesar al sistema. ¿Por qué?
Porque si yo tengo tan poco recurso, tan poco ingreso, y si vivo en un lugar muy remoto, o si tengo que ver día a día cómo saco el día adelante, cómo sobrevivo el día, pues y si tengo problemas de educación, por ejemplo, que no conozco, o leo o escribo poco, por ejemplo, es más difícil tener acceso. Es excluyente. El sistema excluyente. ¿Por qué? Porque también hay tal demanda que las instituciones públicas atienden la demanda, es más, atienden la pobreza que llega, no necesariamente salen a buscar la pobreza extrema donde está. Entonces se atiende mucho a sectores que son los que llegan, que son los que ya conocen un poco más cómo funciona el sistema, que saben que hay que presentar algún tipo de documento, certificación. Ese tipo de proceso ya resulta excluyente para la gente más necesitada. Entonces, no solo hay que atender la pobreza cuando llega, que hay que hacerlo, sino que tenemos que pasar un modelo que trabaja a buscar dónde están los principales focos de pobreza extrema para combatirlo ahí. Escuchan al ministro del sector social de la presente administración y presidente ejecutivo de Limas, Carlos Alvarado, sobre estos temas y la concepción que tiene él sobre los principios, sobre las bases que fue creada el Instituto Mixto y Ayuda Social IMAS. Vamos a hacer un paréntesis para continuar en el siguiente segmento con otros temas. En esta conversación, entrevista con el colega Carlos Fernández del programa Charlemos en Radio Actual y por supuesto aquí en Juzgue Usted para que ustedes juzguen. E invitándolos para que también puedan hacer su reporte de sintonía a través de la línea telefónica 905-224-4933. En el Facebook, recordarle nuevamente que ingrese y nos ubique con el nombre Juzgue Usted Colombia. Ahí le puede dar me gusta a esta página y también aprovechar y compartirla con sus contactos de esta red social. Transmitimos desde el distrito Zapote, en la ciudad capital San José de Costa Rica. De ILX, la 12 veces mundialista Brasil 2014, cadena de emisoras. Colombia. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Tranquilo, para el amor no hay edad. 8 años. Uy, con esa ropita se vale todo, ¿o no? 10 años. Cuando ella también quiere no hay bronca. 16 años. 88% de los embarazos en adolescentes son causados por hombres mayores de edad. Por tener relaciones sexuales con menores de 18 años, se puede ir hasta 16 años a la cárcel. Denuncia al 911 o llame a la línea Adolescente Madre, 800-226-2626. Patronato Nacional de la Infancia. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Gánese un radio portátil y escuche el Mundial por Colombia. Ingrese a nuestro perfil de Facebook Deportivas Colombia y dale me gusta. Ahí busca las publicaciones y le das compartir en tu muro. Rifaremos uno por día hasta el cierre del Mundial.
Mundial con nuestra camiseta puesta. Adquirí tu plan Colby pospago de 16,000 colones o más con cualquiera de nuestros teléfonos y te regalamos la camiseta oficial de la Cele para que grites los goles como se debe. La Cele somos todos. Usemos la misma camiseta. Colby, patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol. Ve reglamento en colby.cr. Promoción válida hasta agotar existencias. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, más de 65 años en la vida de los costarricenses, con mucho gusto. Juzgue usted. A través de los 98.7 FM, 760 AM, y les recordamos que también nos puede escuchar a través de la web en la página oficial de Columbia, www.columbia.co.cr. Vamos a continuar escuchando al ministro del Sector Social del Gobierno, Carlos Alvarado, y Carlos Fernández y Carlos Jiménez, este trío de Carlos participando en esta entrevista. Adelante, Carlos Fernández. ¿Qué va a hacer usted más de esos 50 días, ya que tiene definido muy claramente el panorama de combate? Bueno, como le digo, estamos enfocando nuestra acción en una planificación muy detallada para combatir la pobreza. Eso es uno de los principales temas. En esta lógica de focalizar, armonizar y trabajar en escala, tiene que ver mucho de un trabajo no solo de registro de beneficiarios, de dónde está la gente ubicada, sino de trabajo con la información estadística existente, por ejemplo, del INEC o de otros órganos técnicos. ¿Para qué? Para establecer las prioridades, para establecer geográficamente dónde hay que trabajar de manera prioritaria y también para establecer... esto tiene que traducirse en una presupuestación. ¿Por qué? Porque hay que definir dónde colocar el músculo de la institución económico y el músculo humano para hacer las transformaciones. Ahora, hay que entender muy bien que nosotros durante el 2014 trabajamos con el presupuesto que heredamos. Yo estoy haciendo el esfuerzo de reorientación con los recursos de los cuales dispongo, pero el presupuesto del 2014 no fue diseñado para mis objetivos. Ahora, a partir del 2015 sí podremos entrar de lleno con un presupuesto que responda a nuestros objetivos. Y digo esto con claridad, no significa que vamos a empezar a trabajar hasta el 2015. Ya hoy estamos haciendo acciones concretas enfocadas a orientar la política pública de combate a la pobreza a la erradicación de la pobreza extrema y a que no haya un crecimiento de la pobreza. Licenciado Alvarado, dejemos este marco teórico de la institución. Vamos a la praxis. En estos días usted tuvo una reunión con el ministro de Obras Públicas y Transportes porque 180 familias del denominado Triángulo de la Solidaridad están esperando, están preocupadas, dicen ellos que no pueden dormir porque no saben mañana a dónde van a amanecer y en ese sentido ya se pensó cómo se van a reubicarlas. Bueno, hemos tenido conversaciones preliminares. Casualmente hoy tendremos otra reunión, no solo con la gente de transporte, sino también con la gente de vivienda, y estaremos nosotros participando en una comisión interinstitucional. Yo creo que tiene que ver con el enfoque de cada institución. Mi querido amigo don Carlos, a quien respeto y aprecio muchísimo, lo ve desde su punto de vista del tema de la infraestructura. A mí me toca verlo desde el punto de vista humano. Me toca ver cómo vamos a dar una solución a las familias que están allí y cómo hacerlo de una manera, hacer esta obra tan importante para el país, pero no, literalmente no pasándole por encima a estas personas. ¿Cuáles son las alternativas que tiene usted o la comisión? Nosotros tenemos que entonces establecer bien cuál es el censo muy delimitado de las personas que están sujetas a tener alguna modalidad de traslado, y tenemos que presupuestar muy claramente cuál es el costo de esta solución. Lo digo así, ¿por qué? Porque eso, en mi caso, y eso es lo que yo lo planteo así, determinaría el momento específico en que hay que hacer la intervención. Mi prioridad en esto es que sea una intervención que cumpla con el estándar de satisfacer el bienestar de estas familias. ¿Cuál es el mensaje
Para esas familias que alguno tal vez lo está escuchando usted, don Carlos, tranquilidad, paz, porque mañana van a estrenar techo. No, yo tampoco puedo generar una falsa expectativa. ¿Por qué? Porque hay un tema que hay que solucionar. Lo que puedo comprometerme es a entrar a trabajar, como lo vamos a hacer también con la reunión de hoy, a trabajar en una solución realista y a hablarles con la verdad. Yo no quiero llegar a prometer o comprometerme con el oro y el moro sin antes ser realista en cuanto a tiempos. Además, ya pasó la campaña política. Por dicha pasó la campaña política y es momento de actuar. Entonces, yo lo que me comprometo es con trabajar muy bien en función de dar una solución realista y hablar claramente las cosas. Esto depende mucho. En el lado del MOP yo sé que depende de contratos y de tiempo, pero de mi lado depende de presupuesto y viabilidad de soluciones. Y yo creo, y eso es por lo que yo voy a pelear, para dar una solución viable y realista para estas familias. Don Carlos Jiménez nos mandó la entrevista de lo general a lo particular. Yo quiero hablar más bien de Acción País. Hay pobres en Punta Arenas, hay desempleo creciente, galopante en Golfito. Generalmente, háblenos un poco de esa estrategia. Bueno, es claro que no hay una pobreza, hay tipos de pobrezas. La pobreza en el hacinamiento urbano es diferente a la pobreza rural. Hay diferencias, las dos se manifiestan a veces en ingreso y la gente cree que es que la gente no tiene plata simplemente, pero hay condiciones. La pobreza más urbana tiene componentes, por ejemplo, de, como le mencionaba, hacinamiento, muchas veces violencia, tiene otras condiciones que va pero mucho, está más cerca de las instituciones muchas veces, ¿verdad? Correcto, y es la gente que conoce la institucionalidad, es la gente que nos envía notas, es la gente que acude a la defensoría. Los que llegan todos los días acá a tocar puertas. También son la gente que conocemos también de cerca y conoce la institucionalidad. Para ellos y para ellas necesitamos un modelo de intervención y de trabajo conjunto que pasa por cosas como la articulación con el AIA, la articulación con el MIBA, la articulación obviamente de Limas, y yo creo que estando también más cerca en las zonas urbanas, por ejemplo, procesos de capacitación y de encadenamiento a la economía permitirían mejorar su condición, porque estando en las ciudades las posibilidades de emplearse son mucho mayores que estando en las zonas rurales. La pobreza mental, Carlos. Pues bueno, esa es una pobreza mental y espiritual. Esas son de las pobrezas más complicadas en el ser humano. Claro, cuando uno está en un instituto como el IMAS se empieza por las necesidades más básicas también. O sea, yo me veo con esos dilemas día a día cuando uno le proponen proyectos. Uno le puede proponer proyectos desde financiar una biblioteca, a financiar una cancha de fútbol o financiar un emprendimiento económico. Y de ahí donde la priorización tiene que ver cuál es la que va a generar una base sólida para que la gente tenga o supere la pobreza, inicialmente la pobreza de ingresos. Porque la pobreza hay que verlo no solo como el tema de ingresos, en efecto tiene que ver, se habla de las necesidades básicas insatisfechas, de 4 dimensiones en pobreza. Una es el ingreso, en efecto, si alguien tiene empleo o algún tipo de renta o algo para sostenerse. Pero también tiene que ver con educación y conocimiento, tiene que ver con salud y acceso a la salud, salubridad, agua potable, tiene que ver con resguardo, con un techo digno y un espacio suficiente para albergar familias. Entonces es un fenómeno de muchas dimensiones. En efecto, creo yo, en la medida que se satisfacen más de esas dimensiones, pues la pobreza tanto mental o espiritual se pueden ir superando también. Todos sabemos y hay miles de historia en la humanidad que de la crisis sale muchas veces la superación. Ya que este gobierno está empeñado en crear una especie de revolución de cambio mental del costarricense, me gustaría saber si usted va a hacer alguna variable sobre ese asistencialismo que usted nos habló al principio para dar, digamos, una motivación, aparte de una ayuda económica. Por supuesto, tenemos que movernos más del asistencialismo. El asistencialismo tiene que ser, por decirlo así, la puerta de entrada. El reclutamiento, la forma en que alguien ya está en el sistema, en la institución, recibiendo un apoyo. Pero si nos quedamos ahí, no transformamos ni la sociedad ni la vida de las familias.
Entonces, de ese proceso inicial tenemos que catalizar otros procesos, y ahí es donde entran todos los temas de educación, capacitación, programas de ideas productivas o programas de microcréditos o programas de pequeños emprendimientos o de mujeres organizadas, etcétera. ¿Para qué? Para superar la pobreza. Pero si nos quedamos en el mero asistencialismo, en la mera transferencia económica, podremos cambiar los números, pero no vamos a cambiar al país. ¿Qué impacto le está produciendo en las finanzas, en el presupuesto de la institución este litigio, esta falta de pago con los llamados moteleros, que cada día la deuda asciende ya a millones de colones? ¿Usted se ha abocado a buscar una solución, un arreglo a esta morosidad? Sí, la institución ha estado trabajando en eso y de hecho hay un proyecto de ley en la corriente legislativa, el cual nosotros hemos solicitado a las señoras y señores diputados que modifiquen. Actualmente por moteles se debería recaudar aproximadamente 1.000 millones de colones anuales, de los cuales estamos recaudando solo aproximadamente entre 200 y 300 millones. ¿Cuánto es la deuda al día de hoy? Entiendo, asciende a unos 10.000 millones, pero también hay vencimientos de estas deudas, otras están en juicios que se van resolviendo poco a poco, entonces los moteles se ven, la justicia ve hace que los moteles tengan que pagarnos, pero en efecto ahí hay un tema por resolver. Nosotros estamos proponiendo en este proyecto de ley un esquema alternativo en el que igual paguen los moteles, pero que se pague por categoría de motel, por número de habitaciones. En algún momento en el inicio de la administración tuvimos un acercamiento más informal con los líderes del grupo de estos empresarios, con los cuales hay una disposición de nuestra parte y creo que de ellos de dialogar el tema. Sin embargo, pues ustedes entenderán que el marasmo de todos los primeros 50 días complica mucho, pero yo tengo la confianza de que podamos llegar a un proyecto de ley que por un lado sea balanceado en cuanto a la recaudación, que nos permita recaudar más en el IMAS, porque esto es plata para combatir la pobreza, no es plata para otro fin, que también distinga entre moteles pequeños, grandes, medianos, porque eso tiene que ver con el tema empresarial. Yo confío que logremos una solución en este caso. La deserción en la población estudiantil, programa de becas, FONAVE, Avancemos. ¿Usted ha logrado detectar irregularidades que han sido denunciadas? ¿Todavía hay que aplicar más el bisturí? ¿Se está cumpliendo? Porque los números son preocupantes y esos estudiantes se lanzan a la calle en busca de ¿qué? ¿Cuál es su futuro? Bueno, Avancemos es un programa, yo diría en principio muy bueno como concepto. Actualmente se está llegando a 160,000 estudiantes de secundaria, son 45,000 millones de colones que invierte Costa Rica en eso, pero es cierto también que los datos de deserción, lo que estamos es conteniendo la deserción, la deserción según el estado de la educación no está bajando a pesar de ese gran esfuerzo, está contenida. Entonces, en efecto, tenemos que entrar a pensar o a repensar el programa. ¿Para qué? Para que no solo sea la transferencia económica como incentivo para mantener a los jóvenes, sino que tenemos que simplificar su burocracia, porque involucra mucha burocracia. Tenemos que mejorar la forma en que se registra a los estudiantes, eso aplica tanto para Avancemos, que es el programa que nosotros aplicamos, como para FONAVE. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, estos programas mantienen a quienes están registrados ya en el sistema, pero todavía no tenemos un esfuerzo claro o contundente de ir a buscar a quienes no están en el sistema para incorporarlos, por ejemplo. Hay una tarea pendiente.
el tema del seguimiento, del rendimiento, no del rendimiento, pero de cómo estos chicos se mantienen. Y el tema también propiamente de los centros mismos de educación, porque lo que nos dice Avancemos y la información es que no todas las causalidades de deserción tienen que ver solo con la plata, sino que hay que ver cómo es el tipo de colegio en el que se está, el entorno, si hay orientadores que escuchan a los jóvenes con sus necesidades, porque una realidad brutal es que pasamos de un chico de una escuela en que tiene un único maestro, que conoce a sus compañeritos, que es un ámbito más pequeño, pasa a un colegio que tiene 7 séptimos años, cada uno con 30 o más estudiantes, donde el recreo se ve rodeado a sus 13 años de 700 o más personas de diferentes edades, ya en adolescentes o etcétera, otros adultos. Entonces hay un cambio muy abrupto ahí, y eso también hay que trabajarlo. Entonces el tema de las becas de educación es una herramienta clave para la inclusión social, para generar conocimiento, para el desarrollo futuro del país, para crear capital humano, es clave, fundamental. Pero en efecto tenemos que, y casualmente este lunes tengo una sesión de trabajo con la ministra doña Sonia Marta, la ministra de Educación, porque si bien ella a los 50 días le tocaron, ella empezó a los -5, ya estaba trabajando antes siquiera el traspaso de poderes por el tema de la huelga, pero esto es un tema de fondo y vamos a trabajarlo. En efecto, el lunes tenemos una sesión para ver temas como Avancemos, como FONAVE o estrategias conjuntas. En el caso, por ejemplo, de la Carpio, de cómo instituciones como el IMAS y como el MEP pueden trabajar de la mano para mejorar la situación de los costarricenses. Ojalá que con la ministra de Educación Pública se toque el tema de la distorsión en el destino de esos fondos. Muchas veces hay padres que obligan a sus hijos que necesitan ese dinero para estudiar, para cubrir vicios, y algunos hasta los prepagos telefónicos. Bueno, eso son temas que hay que ver, y es un tema más de la atención integral que hay que dar a las familias. Eso da para mucha conversación. Es importante, la parte económica es importante, es una motivación para que los jóvenes permanezcan ahí. Hoy en día, a mí con el tema de la telefonía yo creo que es tan importante. Se habla mucho de que la gente usa el dinero para ese tipo de cosas, y sin embargo estar conectado en el día de hoy es tan importante. Si nosotros lográramos en las escuelas una cobertura absoluta del internet, por ejemplo, de manera gratuita, pues vea que eso sería también otra motivación adicional para los chicos estar ahí en los colegios. Yo creo que tenemos que trabajar sobre eso, sobre los elementos críticos que hagan que nuestros niños y niñas, con los jóvenes, se mantengan en el sistema de educación, que sea para una formación para la vida, para combatir la pobreza mental y la pobreza de espíritu, ya no solo la pobreza económica. Para Costa Rica la educación siempre ha sido el movilizador, tiene que seguir siéndolo y tiene que pasar a un siguiente nivel, no podemos conformarnos con lo que tenemos. Muchas gracias, señor ministro del Sector Social, presidente de IMAS, Carlos Alvarado, por esta entrevista concedida. También al colega periodista Carlos Fernández del programa Charlemos en la emisora Colega Actual. Es todo por hoy en esta audición, en este primer día del mes de julio, martes. Y a ustedes también les agradecemos su sintonía a través de los 98.7 FM y le invitamos desde ya para que mañana, por supuesto, a la medianoche, con el primer programa Colombia, sintonicen una nueva audición. Y por supuesto, desde la mundialista cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.